Antes de empezar a debatir el tema, quiero reflejar algunas elecciones importantes en Venezuela que han demostrado que históricamente hay un abstencionismo importante en el país. En el año 2004, cuando se le hizo el referendo revocatorio al presidente Chávez, de los 14 millones de inscritos se abstuvo el 31%. Cerca del 60% de los votos pedían que el mandatario continuara en el poder. Otra elección importante para analizar, las del 2006, unas elecciones presidenciales. Para este año, 16 millones de personas estaban aptas para votar y se registró una abstención del 25%. En ese entonces Chávez ganó con el 62,84%. Un año después, los ciudadanos fueron llamados nuevamente a las urnas y esta vez para aprobar la reforma constitucional. Ahí ese día se marcó uno de los índices más altos de abstención con casi el 45%. La cifra desfavoreció a los chavistas luego de que el 51% del pueblo le diera el no a la iniciativa. Elecciones regionales del 2008, revisémosla. De los casi 17 millones de personas inscritas para votar, solo llegaron a las urnas el 65%, abstención del 35%. En el 2009, los venezolanos llegaron a las urnas para decidir sobre los límites de la reelección de cargos públicos. Con 17 millones de personas aptas para votar, se registró en ese entonces cerca del 30% de abstención. Y en las elecciones presidenciales del año 2012 ya se empiezan a ver otro tipo de comportamiento. Recordemos, son unas presidenciales en la cual el fallecido mandatario Hugo Chávez se enfrentó al líder de la oposición, Enrique Capriles. Una participación del 81%, dándole la reelección al presidente Chávez con un 55% y una abstención del 19%. Y en las elecciones presidenciales, las últimas del 2013, 15 millones de personas votaron, presentándose un abstencionismo del 21%, parecidas a las últimas. Estas dos últimas elecciones presidenciales que marcan una diferencia sin duda. Basándonos en esas cifras, es cuando nos preguntamos si los que piden un cambio irán a votar en las urnas, porque esa ha sido la pregunta de los venezolanos. ¿Por qué el venezolano no sale a votar o no ejerce su derecho al voto? Y esta abstención histórica, ¿a quién ha desfavorecido realmente? Vamos a debatir el tema. Saludo desde Puerto Ordaz, en Venezuela, a Damián Prat, columnista del diario El Correo de Caroni, corresponsal del diario Tal Cual, y desde esta misma ciudad nos acompaña Ana Elisa Osorio, integrante de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señores, gracias por participar en el programa. Bienvenido, señora Osorio. Voy a empezar con usted. Revisábamos las cifras. Sí, buenas. Yo escuché tu análisis. Y sí, me permite si le hago la pregunta para continuar con el análisis. Históricamente veíamos unas cifras, las cifras han sido de abstención altas en Venezuela, sin saber, aunque hay algunas hipótesis, que la abstención histórica en Venezuela ha desfavorecido al chavismo. Sin embargo, otras partes dicen que, bueno, los opositores quieren un cambio, pero no salen a votar. Hay una abstención histórica en Venezuela. ¿Por qué el venezolano no sale a votar como debería hacerlo? Bienvenida. Muy buenas noches, señora Andrea. Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo con su hipótesis. No es mía. Que no es mía. Luego de leer varios análisis y ver las cifras. Es una abstención importante. Primero, se debía de revisar las cifras de abstención antes del periodo de Chávez. La abstención era mucho más alta. Estoy hablando del 60% de abstención. Si se compara con cifras latinoamericanas, la abstención en Venezuela es muy baja. Estamos hablando de 30%, 25%, 19%. Señor Prat, usted escribía en uno de sus informes, en uno de sus editoriales, este fenómeno de la abstención, aunque bueno, nuestra otra invitada decía que la abstención después, antes de Hugo Chávez, era muchísimo más alta de la que vemos hoy por hoy. Sin embargo, pues hay unos números que fluctúan, entre el 40 y el 30% de una abstención en Venezuela. Pero muchos se preguntan por qué los venezolanos no salen a votar. ¿Qué es lo que ocurre? Bienvenido. Hola, Andrea, buenas noches. Mira, en realidad toda la oposición democrática agrupada en la Mesa de la Unidad, todos los partidos que agrupan a la oposición democrática venezolana, todas están llamando a votar, como lo han hecho en todos los últimos procesos electorales a partir del año 2006. Ciertamente hay un nivel de desconfianza en una parte de la población en el sistema electoral y especialmente en la autoridad del Consejo Nacional Electoral, y además el gobierno trabaja para estimular la abstención en la población que no está de acuerdo con ellos.
Ellos hacen, por ejemplo, hay gente que tiene dudas en la relación que hay entre las máquinas captahuella y la máquina de votación. Hay gente que tiene temor de ir a votar, sobre todo si va a votar distinto a lo que exige el gobierno, porque hay muchísimas amenazas de funcionarios públicos de que van a despedir las personas, etcétera. En realidad eso es una cuestión infundada, porque el voto está garantizadamente secreto, pero adrede las autoridades no hacen una campaña tajante, intensa, fuerte, para decir que sí, que el voto es secreto. Dejan que esa idea de temor que afecta a una parte de la población siga corriendo, quizás con la idea de provocar abstención. Sí, sin embargo, las últimas dos elecciones son las únicas que demuestran, señor Prat, que esa abstención ha bajado. Hablábamos del 19%, pero en los otros que yo cité hay un 44% de abstención, 34%, 35%. Claro, cada una depende de qué tipo de elección es, porque de por sí en las presidenciales la gente sale a votar. Me acompaña también el señor Yuvant Huérfano, él es politólogo, especialista en sistemas y procesos electorales. Señor Huérfano, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido. Usted escuchaba al señor Prat y él hablaba de estimular la abstención. ¿Usted está de acuerdo que en Venezuela se estimula la abstención electoral? Bueno, la verdad que yo no puedo estar de acuerdo con él. Incluso en el día, recientemente, un miembro de la oposición aclaró la transparencia del proceso electoral venezolano. Decía que había 17 encuestas que se hacían, 15 pre y 3 post, que garantizaba la confiabilidad del proceso. Eso me hace pensar que efectivamente todo está dado para que se den las elecciones. Lo que pasa es que el sector opositor en varias oportunidades ha manifestado la inconfiabilidad del proceso electoral venezolano. Y eso ha hecho que buena parte de la gente que participa a favor de ello tenga de una u otra forma, tenga temor de votar porque considera que el proceso no ha sido transparente. Sin embargo, esa materia de opinión en el sector opositor se lo debe a los propios opositores, quien ha sido muy poco serio en realmente decir las bondades del sistema electoral venezolano. Yo honestamente no puedo compartirlo, entre otras cosas, porque mis aportes son en este momento conocedor de la materia electoral, y como conocedor de la materia electoral puedo decir que el sistema es confiable. No oigo al Estado venezolano llamando a no votar. De hecho, las últimas elecciones nuestras recién fueron, de la abstención presidencial están alrededor del 20%, y las elecciones municipales siempre se elevan un poco más. La del 2004, cuando la misma oposición mandó a que efectivamente el proceso no era confiable, se elevó al 54%, pero posterior a esa fue al 34%. Es decir que el gobierno venezolano está mandando a no votar es como no ser serio en la política, ¿no? Y eso es lamentable que en un sistema político democrático eso no se haga, entre otras cosas porque eso no ayuda a fortalecer los pilares que deben ser muestra de una democracia como la que tenemos. En todo caso, señor Prat, sí, en todo caso, señor Prat, todo el mundo está movilizado. En todo caso, señor Prat, sigo con usted. La abstención desfavorece de por sí a la democracia, pero hay una teoría, y me gustaría compartirla con ustedes, que la estuve leyendo esta mañana, donde hablan de una abstención histórica en Venezuela que ha desfavorecido al chavismo por todos estos tiempos. Es decir, cuando la abstención desciende, el oficialismo se ve afectado de forma negativa. ¿Qué le parece a usted esa teoría de saber que cuando hay más abstención al gobierno, en este caso al oficialismo, ha sentido que el remesón ha sido más fuerte en números en las urnas? Bueno, mira, el asunto es el siguiente. En un país tan polarizado como este, donde todas las instituciones están controladas políticamente por el gobierno, incluido la electoral, que además permite toda clase de abusos de poder, de ventajismo. El señor Maduro hace cadenas todos los días y, violando la ley y la Constitución, además hace propaganda electoral a favor de candidatos, denigrando de otros candidatos, y todo eso se permite sin que ninguna institución actúe ni nada. Claro, se crea una situación de ruido, vamos a decirlo, con un sector muy ancho de la población. Ahora, la abstención, como te decía, en un país tan polarizado, se da de dos maneras distintas. Por ejemplo, afectando al sector oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una gran cantidad de personas que han votado en estos últimos 10, 12 años, 14 años
a favor del gobierno, pero que se sienten muy desilusionados por los pésimos resultados y además por la poca, el poco liderazgo que tiene el señor Maduro. Hay mucho descontento allá adentro, entonces allí se refleja un tipo de abstención. Luego está en el sector que no está de acuerdo con el gobierno, en el sector opositor, en el cual, como te digo, toda la dirigencia política, a pesar de denunciar la parcialización de las autoridades electorales, ha llamado a cerrar filas, a ir a votar, a que nadie se deje vencer. Y fíjate tú cómo, si tú miras la brecha que había entre el oficialismo y la oposición en 2006 y la que hubo en 2013, aún con las irregularidades del proceso, fue de 26% de ventaja a 1% de ventaja. Evidentemente la oposición ha ido creciendo a medida que ha participado más vigorosamente en el proceso electoral. Señora Ana Elisa, esta elección hoy por hoy de este domingo 8 de diciembre tiene una tónica que para algunos es como usted, simplemente unas elecciones regionales a elegir a gobernadores, alcaldes, pero para otros puntos políticos, y no solo de la oposición, también lo piensa en mucho sentido el oficialismo, es como un plebiscito, un referéndum para ver qué tan fuerte sigue el chavismo en Venezuela. No, esto no tiene ningún carácter ni plebiscitario ni de referéndum. Yo creo que eso tiene que estar completamente claro porque confunde a la gente. Nosotros queremos que el pueblo salga a votar, a elegir sus alcaldes, a elegir sus concejales. Son 335 alcaldías que están en juego este domingo. Nosotros aspiramos a tener una excelente votación, tanto en números de votos como en número de alcaldías. Y la oposición también aspira a tener su voto, por supuesto, ¿no? Nosotros además defendemos nuestro sistema electoral, sí, que ha sido observado y reobservado por observadores y observadoras internacionales de la OEA, de Naciones Unidas, del Centro Carter, y han certificado la transparencia del proceso electoral venezolano, que han querido enlodar, que han querido manchar, y que, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de defender, porque el sistema electrónico, un sistema transparente. Por supuesto que nadie cree ya que el voto no es secreto, la propia oposición ha defendido el secreto del voto y lo ha garantizado con las auditorías, la propia oposición lo ha dicho así, porque efectivamente cuando se mete el ruido de que el voto no es secreto y que el secreto del voto puede estar vulnerado, bueno, la gente puede perder interés en votar. Sí, señor Osorio, le agradezco. Mil gracias por su posición, muy amable. Tengo que hacer una pausa y revisar antes los tuites, porque la señora Osorio ha dado en el clave, ha dado en el punto. Y eso es lo que quiero debatir en el siguiente bloque que viene, sobre si realmente no es un plebiscito, no es un referéndum, solo la gente va a escoger a sus candidatos, a sus alcaldes, a sus concejales, a sus gobernadores, o tiene otro sentido, otra dimensión. Sergio Andrés nos dice, la gente prefiere dar sus opiniones y quejarse por las redes sociales u otros medios en vez de salir a hacer algo. Respecto a si la gente que quiere un cambio en Venezuela va a salir a votar este domingo 8 de diciembre. Catalina Rivera nos comenta, lo que hay que ver en realidad es que tan legítimo es el voto en Venezuela, qué tan objetivo es el CNE. Javier Linares también nos comenta, el problema es que a la gente le da miedo desafiar a un gobierno manipulador, les da miedo probar un cambio porque se sienten amenazados.